soy Abel de Sin Rumbo Nómada y os voy a explicar un poco el material que se suele usar, ¿no? Pues para una instalación eléctrica de una camper. Eh, Haremos otro vídeo de cómo va a ser o cómo es nuestra instalación eléctrica, tanto de 220 como de 12 voltios. Y vamos a hablar ahora de todo esto, todos los componentes, todas las cosas que nosotros y prácticamente todo el mundo usa, ¿vale? Mm, Explicando lo que creo más interesante de todos estos productos. Vamos a empezar por las placas solares. Placas solares hay tres tipos, que son las más usadas, ¿vale? Son las monocristalinas, policristalinas y las flexibles. Os voy a hablar un poquito de ellas y ustedes ya vais decidiendo. Las monocristalinas son las más grandes y más pesadas. Son de color negro. Son ideales para días nublados. Son más eficientes los días que están nublados. Eh, Suelen ser y se suelen instalar más en el norte de España, puesto que allí ya no hay tanto sol como hay aquí en Andalucía. Las policristalinas son un poquito más pequeñas, aunque parezca que no, son de color azul, ¿vale? Y son más recomendadas para el sur de España. ¿Por qué? Porque trabajan mejor a altas temperaturas. Claro, aquí en Andalucía, pues a los 40 grados, 50 grados no hay quien no lo quite, entonces trabajan muchísimo mejor. ¿Qué es lo que pasa? De que al haber tantas horas de sol, las monocristalinas y las policristalinas van a cargar muy bien las placas solares, pero las policristalinas, los días que esté nublado, van a cargar muchísimo peor que las monocristalinas. Vamos a seguir hablando ahora de las flexibles. Las placas flexibles, como su nombre indica, son muy flexibles, o sea, las puedes doblar tranquilamente, pesan muy poquito, pero ¿cuál es ese problema? El problema que tienen son sus pocos vatios, son de muy poquitos vatios, entre 100 y 160 vatios cada una. Aparte, su precio es bajísimo, pero mmm, no tienen esa eficiencia que tiene una placa tanto monocristalina como policristalina, no tiene nada que ver. La verdad sea dicha, yo no las recomiendo. Las recomiendo para una tontería, pues sí, si es para una bombillita, pues dices tú, bueno, vale. Pero si no, para una camper, una autocaravana, yo no las recomiendo. Aparte van pegadas. A la hora de que se rompan y tengas que despegar toda una placa solar de un techo, yo no las veo muy fiables. Ahora vamos a pasar a las baterías. Baterías hay tres tipos. Uno de ellos son dos, ¿vale? Pero unas son ácido plomo, son las típicas baterías de los coches, ¿vale? Que no se recomiendan porque suelen soltar gases. Solamente pueden ir en una posición, como en los coches, ¿no? O las formas para arriba y no hay más. Las segundas son las de AGM y las de gel. Esas sí se recomiendan bastante porque ni son tan caras como las de litio, ni son tan baratas como las de ácido plomo. Además suelen ser de cargas profundas porque son para instalaciones, pero son muy pesadas. La que yo tengo pesa 75 kilos, que no es poco. Es de 250 amperios, pero en este tipo de baterías solamente puedes usar la mitad de los amperios, solamente puedes usar el 50% de los amperios que tenga la batería, ¿vale? Entonces, son buenas por su precio, pero ¿cuál es el problema? De que no tiene nada que ver con litio. Las de litio son una pasada. Son carísimas, porque son carísimas, pero las de litio las puedes descargar al 95%, o sea, puedes usar el 95% de la batería. En comparación con la de AGM y Gel, no tiene nada que ver. Ciclos profundos, no, lo siguiente. Te suelen durar hasta 12 años te puede durar una batería de litio. Sin embargo, una batería de AGM o Gel te puede durar 5 años, 6 años. Si tú echas cuenta y tienes que comprar una de litio, 2 o 3 de AGM o Gel, te merece más la pena una de litio. Sí, la inversión es enorme, pero
piensas el 95% de descarga ante el 50%, el peso creo que son unos 12 kilos, entre 12 y 20 kilos una de litio, en comparación con 75 kilos una de AGM o gel. El precio, sí, el precio de unos 300 amperios te puede salir en 1000 euros, 1100 euros, pero es que una de AGM o gel, que te va a durar bastante menos, te suele salir entre 300 y 400 euros. Si sumas el tiempo, las baterías de AGM o gel que vas a tener que comprar, te sale muchísimo más económico una de litio. Bueno, después de hablar así un poco de las baterías, vamos a hablar de los reguladores de carga, ¿vale? Por mi vista, hay tres tipos. Los dos normales no, vamos, tres tipos no hay, dos, pero bueno, el que yo tengo es distinto. Está el PWM y los MPPT. Los primeros tienen una pérdida de un 30% en comparación con los MPPT. Sí es cierto de que son muy pequeñitos, no pesan, son muy baratos, porque son muy baratos. Los puedes encontrar desde 8, 10, 15, 20 euros en comparación con los MPPT, que ya son de 60 euros para arriba. Pero ya te digo, en una instalación aislada, un 30% más de carga es mucho, bastante. Más de lo que la gente piensa, ¿eh? Un 30% más es, a lo mejor, de tener 10 amperios a tener 30 o 40 amperios. La diferencia es grande. Aunque tú digas, un 30% es poco. No, no es poco, es mucho. Sí es verdad de que son bastante más caros los MPPT, pero son muchísimo más eficientes y muchísimo mejores. Con los MPPT, la ventaja que tenemos ya hoy en día, antiguamente no, pero ya hoy en día es que van con Bluetooth, ya se conectan a Wi-Fi y ya los puedes tener en una aplicación, en una app en el móvil, sabiendo ya lo que está cargando, lo que está consumiendo. O sea que ya prácticamente son muchísimo mejor y por el mismo precio que antiguamente. Vamos a hablar un poco de los inversores. Hay dos tipos de inversores, ¿vale? Onda senoidal modificada y onda senoidal pura. La onda senoidal modificada es muy parecida a la pura, pero va como escalonado, ¿vale? Va como escalonado, va subiendo y bajando, pero escalonado. La onda senoidal pura va subiendo y bajando como las de las viviendas. Entonces, para todo las cosas electrónicas, como son ordenadores, móviles y todo eso, nos interesa más la pura que la modificada, porque la mitad de las cosas eléctricas, de los equipamientos eléctricos, no van a funcionar con la modificada. ¿Vale? La onda senoidal pura es bastante más caro. Además, lo hay de muchos vatios. Lo hay de 100 vatios, 200, 300, 800, 1000, 2000, ¿vale? Eso sí, quedaros con la idea. Buscar siempre lo que realmente os hace falta para pedir un poquito más. No os vayáis por las nubes porque valen carísimo. Valen carísimo. Los de onda senoidal pura valen carísimo. A más vatios, muchísimo más precio. El 3 en 1, lo que os comentaba antes. El 3 en 1 es un inversor que lleva su regulador, lleva su inversor y aparte, lleva entrada de 220. Os lo voy a explicar. No sé si alguno tendréis placas solares en casa y os ponen unos cacharros, unos inversores grandes, que suelen ser MPPT de regulador a X amperios, ¿vale? Suelen ser de 40 o 50 amperios para arriba, o sea que puede recibir mucha carga solar. También los hay desde 1000 vatios en onda senoidal pura hasta 5000, 6000 vatios, como en una vivienda. Y aparte lo puedes enchufar, o sea, puedes enchufarle a ese 3 en 1, puedes enchufarle luz de la calle, ¿vale? Es como cuando tú vas a un camping
sacas una largadera y enchufas. Pues ahí enchufas. Puedes enchufar ahí en ese equipo tranquilamente, que te va a dar 220, 12 voltios y encima de todo te va a cargar la batería. O sea que es una pasada. Eso es una de las cosas que nosotros tenemos y en su momento la enseñaré. Es una pasada. Tiene 1000 vatios, que son 1600 de pico. Creo que es 1600 o 1500 de pico. Y carga 12 voltios y me funciona todo a 12 voltios. Tanto el 12, 220 como entrada de corriente. Pues estupendo. En un equipo tengo 3 distintos. Un cargador, el MPPT y un inversor. Y a bajos precios. Vale. Ahora vamos a hablar de los fusibles y portafusibles más importantes que creo que debemos de tener en una furgoneta, en una camper, una autocaravana. Vale. Vamos a empezar hablando de un fusible que va desde el inversor a la batería o desde la batería al inversor. Son unos fusibles muy grandes, son unos fusibles de unos 200 a 250 amperios, ¿vale? Es para cuando pegue un gran chupetón, un corte la corriente, para que no tengas problemas. Después vamos a hablar del fusible que lleva la placa solar. En el positivo de la placa solar se le pone un fusible cerámico. Es muy parecido, lo que pasa que es muchísimo más pequeño, muy parecido a un fusible de una vivienda. Es un fusible de este tamaño, el de la vivienda, así redondo, gordo, de 40 amperios. Bueno, pues suelen ser de 16 amperios, muy chiquitito, cerámico también, y un portafusible que es de puertecita, ¿vale? Tú abres una puertecita, pones el fusible y vuelves a cerrar. Cuando veáis la instalación os lo enseñaré para que lo veáis y lo vais a comprender. Es muy fácil, muy sencillo a la hora de cambiar ese fusible. El tercer fusible es un fusible de rearme. Es un fusible que es como un térmico de una vivienda. Salta el térmico y tú le vuelves a dar y lo rearmas. Pues este fusible es igual, suelen ser fusibles grandes también, ¿no? Suelen ser, el que yo tengo puesto creo que es de 60 amperios o 80 amperios. Cuando pegas el chupetón de 60 o 80 amperios, plan, salta. Y no tienes que cambiarlo por otro. Esperas un poquito, lo vuelves a rearmar y sigue funcionando. Después ya lo que hay son las cajas de fusibles pequeñas, que son para todos los accesorios de lo que es la vivienda, ¿no? Para luces, enchufes USB, tomas de mechero, frigorífico, ¿vale? Son de las normales, son fusibles de coche, una fusilera donde entran sus positivos, sus negativos. Cuando se funde un fusible se suelen encender una luz para que tú sepas el fusible que se ha fundido. Y está muy bien por eso, porque te dice el fusible que está fundido. Cuando no vas a ciega, no tienes que ir como en los vehículos que tienes que ir comprobando. Ese se enciende una lucecita diciéndote, este fusible está fundido. ¿Qué es lo bueno de eso? Porque cada cosa tiene su ranura para su fusible. Y según el amperaje que consuma, le pones un fusible completamente distinto. Si es de 2 amperios, pues uno de 2, si es de 5, de 5, si es de 10, si es de 15, si es de 8, de lo que sea. Tú le pones el fusible adecuado a ese trozo de instalación, por eso vienen muy bien. Y así no tienes equivocación ninguna. No se te van a quemar los cables ni nada, porque va justo el fusible que tú le vayas a poner a esa instalación. Ahora vamos a hablar un poco de todos los conectores que lleva, ¿vale? Empezando sobre los de las placas solares, los MC4, que son una cosa brutal porque aguanta todas las inclemencias del tiempo. Sol, frío, lluvia, eso lo aguanta todo. No hay humedades, no hay nada. Lleva unas juntas estancas impresionantes. Yo no las había visto nunca hasta que he montado esto. Y es una pasada. Eso lleva un macho y una hembra, no tienes equivocación ninguna, porque cada uno entra en su hueco. No hay más. No puedes cambiar la polaridad porque no entra. Entonces, estupendo. Después están los típicos de altavoz, ¿no? Que son los que suelen llevar los puertos USB, las tomas de mechero, los interruptores suelen llevar también ese tipo que son los Faston,
¿vale? Después, así un poco así, hablando entre tú y yo, esos redonditos que se meten en el cable, se aprieta, oye, quedan cojonudos. Eso se usan mucho. Se usan mucho las cajas de fusibles. Los mismos, pero a lo bestia, son los que tú vas a usar o vais a usar para la batería auxiliar, para conectar la batería auxiliar. Esos tienes que tener para los de las baterías tienes que tener unas mordazas especiales. O eso, buscarte la vida, ingeniarte tú como tú puedas, porque son durísimos. Para, para tú machacar ese conector con el cable dentro, con un cable gordo dentro, te voy a decir una cosa, como no sea con sus pinzas originales, ni con el martillo y unas tenazas, que no, que tienes que apretarte, tienes que apretar bien. Y ese es entre el de la batería y los de la caja fusible, que son iguales pero en pequeñito. La caja fusible sí lo puedes hacer con unos alicates, con unas tenazas, pero el de la batería no. De todas maneras, ya iremos viendo en el próximo vídeo cómo lo hice yo, o os enseñaré, porque yo los tengo, para que veáis lo duro que están y cómo tenéis que hacerlo. Bueno, no sé si se me queda algo más en el tintero. De todas maneras, vale, los cables. Los cables, muy importante, sección de cables. ¿Qué cable tenéis que usar? ¿Para qué cosas tenéis que usarlo? Cualquier pregunta de esa me lo dejáis en comentario, porque eso es extensísimo, porque hay desde 0,5, 1,5, 2,5, 4 milímetros, 6 milímetros, 10 milímetros, hay montones, y eso va sección por metros por metro, y el consumo que tenga a donde lo vaya a conectar. Eso es muy complicado. Entonces, preguntarme en comentarios, dejadme la preguntita ahí que yo os responderé, y no os olvidéis suscribiros al canal, que en el próximo episodio habrá muchísimo más. Venga, un saludo.